La humillación de haber perdido el proyecto arquitectónico del Centro Cultural Altamira, frente a un individuo manifiestamente inferior en talento y experiencia como Vicente Mora, fue el catalizador que encendió una hoguera de resentimientos oscuro e incontrolable en el interior de Alejandro, un fuego que amenazaba con consumir todos sus principios y su cordura. Incapaz de conciliar el sueño y atormentado por las palabras de lástima de Gabriel, Alejandro transformó su pequeño departamento en un búnker de desesperación, rodeado de botellas de licor a medio terminar, planos arrugados y tazas de café frío, mientras sus ojos inyectados en sangre devoraban la pantalla de su computadora en medio de la madrugada buscando una explicación lógica a lo que consideraba un robo descarado. No fue una tarea fácil, pero impulsado por una paranoia febril que le susurraba constantemente al oído que su fracaso no era producto del azar ni de la falta de mérito, comenzó a rastrear los movimientos financieros, las conexiones políticas y los registros de empresas fantasma asociadas a la firma ganadora, escarbando en los rincones más sucios y ocultos de la burocracia municipal. Después de 72 horas sin apenas probar bocado ni descansar un solo minuto, las piezas del rompecabezas más abyecto encajaron finalmente en su mente agotada, formando una imagen tan repulsiva que le provocó náuseas físicas. Descubrió una red de correos electrónicos encriptados y transferencias de fondos que conectaban directamente al alcalde y al comité de selección con una empresa fachada registrada a nombre de un testaferro, cuyo verdadero beneficiario no era otro que su propio tío, Benji. La confirmación de que su propia sangre, el hombre con el que compartía apellido y en quien alguna vez, de niño, había confiado ingenuamente, había invertido una cantidad obscena de dinero y utilizado sus influencias más oscuras única y exclusivamente para sabotear su carrera profesional por puro sadismo y deseo de venganza, rompió el último hilo de decencia moral que ataba a Alejandro a su antigua identidad de joven prometedor y noble. El dolor de la traición familiar mutó rápidamente en una ira gélida y calculadora, un deseo irrefrenable de destrucción absoluta que le hizo comprender que, en el mundo de los tiburones donde se movía su tío, jugar limpio era una garantía absoluta de fracaso y que si quería recuperar su honor y destruir al monstruo, tendría que convertirse él mismo en un depredador implacable y sin escrúpulos. La confrontación entre ambos no tuvo lugar en un ambiente controlado ni en una oficina aséptica, sino en medio del evento benéfico más exclusivo y pretencioso de la temporada, organizado en el gran salón de los espejos del Country Club, donde la élite de la ciudad fingía empatía mientras degustaba caviar y champaña bajo luces de cristal. Alejandro, vestido con un traje oscuro que contrastaba fuertemente con la palidez enfermiza de su rostro cansado, irrumpió en la gala saltándose la seguridad, moviéndose entre las mesas decoradas con orquídeas blancas con la determinación letal de un misil teledirigido, ignorando las miradas escandalizadas de los magnates y las damas de sociedad que reconocían al sobrino desterrado. Encontró a su tío Benji en el centro de la sala, rodeado de un séquito de aduladores, riendo a carcajadas con una copa en la mano y celebrando un nuevo negocio turbio, irradiando esa arrogancia tóxica que siempre lo había caracterizado, completamente seguro de su invulnerabilidad e impunidad en aquel círculo cerrado de poder. Sin mediar palabra ni respetar ninguna norma de etiqueta, Alejandro se abrió paso a empujones y arrojó con violencia un pesado fajo de documentos impresos directamente sobre el pecho de Benji, haciendo que la champaña se derramara sobre su smoking de seda mientras las pruebas irrefutables del soborno y la manipulación en el proyecto Altamira caían al suelo para que todos los presentes pudieran verlas y murmurar horrorizados. La música de la orquesta de cámara se detuvo de forma abrupta, dejando el inmenso salón sumido en un silencio denso y expectante, roto únicamente por la respiración agitada de Alejandro, quien, con una voz que resonó como un trueno cargado de odio, acusó públicamente a su tío de ser un cobarde miserable, un estafador que necesitaba comprar voluntades para destruir a su propia familia porque carecía del talento y la valentía para enfrentarse a él de igual a igual en el terreno profesional. Las palabras de Alejandro fueron dagas verbales que cortaron la fina capa de respetabilidad de Benji frente a sus socios más importantes, pero lejos de mostrar arrepentimiento o miedo, el rostro del anciano se deformó en una sonrisa diabólica, un rictus de desprecio absoluto que demostraba que aquel escándalo, lejos de intimidarlo, despertaba en él un instinto asesino mucho más peligroso y destructivo. En lugar de retroceder o intentar negar las acusaciones frente a la selecta audiencia que los observaba con morbo mal disimulado, Benji dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de su sobrino,
destilando un aroma penetrante a tabaco caro y colonia que a Alejandro siempre le había provocado un profundo asco desde su infancia. Con un tono de voz engañosamente suave pero impregnado de un veneno letal, Benji comenzó a desarticular la confianza de Alejandro, recordándole frente a todos que él no era más que un idealista patético, un perdedor que siempre había dependido de las migajas que el apellido de la familia le proporcionaba, asegurando que el mundo real no premiaba el esfuerzo o el talento, sino la crueldad, el poder y la capacidad de pisotear a los demás sin sentir un ápice de remordimiento. El humillante discurso de su tío continuó, revelando secretos familiares íntimos, menospreciando la capacidad de Alejandro para proteger a quienes amaba y sugiriendo, con una mirada cargada de malicia, que su relación con la joven y ascendente cantante Valentina era solo una farsa en la que ella lo terminaría abandonando una vez que se diera cuenta de que estaba atada a un fracasado sin futuro. Estas palabras impactaron en Alejandro donde más le dolía, encontrando terreno fértil en sus propias inseguridades y miedos ocultos, inyectando un veneno de duda paralizante en su corazón. En lugar de responder con más furia, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, dándose cuenta de que, a pesar de tener la verdad de su lado, en aquel nido de víboras de la alta sociedad, la verdad no tenía ningún valor si no venía respaldada por el poder de destruir al oponente de manera definitiva. Obligado a abandonar el club por la seguridad privada bajo las burlas de su tío, Alejandro caminó por las calles vacías y lluviosas de la ciudad durante horas, empapándose hasta los huesos, permitiendo que la oscuridad de la noche penetrara en su alma, tomando la firme e irrevocable decisión de abandonar cualquier código de ética profesional que hubiera defendido en el pasado para descender al mismo lodo en el que habitaba Benji. Estaba dispuesto a sacrificar su propia integridad, a quemar su alma en el fuego de la venganza, contactando a los prestamistas clandestinos más peligrosos y a los enemigos más despiadados de su tío en los bajos fondos, forjando alianzas prohibidas con criminales sin rostro para orquestar una trampa financiera tan compleja y destructiva que no solo arruinaría a Benji económicamente, sino que lo enviaría directamente a la cárcel por el resto de sus miserables días. La metamorfosis oscura de Alejandro no tardó en extender sus raíces venenosas hacia el refugio más sagrado que le quedaba en su vida, su relación sentimental con Valentina, quien se encontraba inmersa en la vorágine abrumadora de su propio ascenso a la fama, lidiando con sesiones de fotos interminables, ensayos agotadores y la presión asfixiante de su nuevo equipo de representantes, mientras ella brillaba bajo los focos de los estudios de televisión y los escenarios de las fiestas patronales, alimentándose del amor y la ovación del público tal como su ambicioso representante había planeado milimétricamente. Alejandro se hundía cada vez más en las sombras, pasando las noches encerrado en su despacho, realizando llamadas telefónicas codificadas, rodeado de carpetas llenas de información confidencial robada y sumido en un mutismo aterrador. Cuando Valentina regresaba exhausta a casa, buscando el apoyo incondicional y la ternura del hombre del que se había enamorado, encontraba en su lugar a un extraño frío, distante y perpetuamente tenso. Un hombre que se sobresaltaba con cada sonido del teléfono y que la miraba con una mezcla indescifrable de paranoia y resentimiento contenido, como si ella misma fuera parte de la conspiración mundial en su contra. Las discusiones entre ellos comenzaron a volverse frecuentes y despiadadas, alimentadas por la fatiga extrema de ella y la obsesión enfermiza de él. Alejandro, carcomido por un complejo de inferioridad agudo al ver el éxito fulgurante de su pareja frente a su propio estancamiento profesional, comenzó a soltar comentarios sarcásticos y crueles sobre el superficial mundo del espectáculo, menospreciando el esfuerzo de Valentina y acusándola injustamente de haberse convertido en una marioneta vacía manejada por la industria musical y por el dinero de su abuelo Edmundo. Valentina, con el corazón roto y la paciencia al límite, intentó desesperadamente romper la coraza de hielo que rodeaba a Alejandro, suplicándole con lágrimas en los ojos que buscara ayuda profesional, que abandonara esa cruzada suicida contra su tío que lo estaba consumiendo en vida. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, estrellándose contra un muro de obstinación brutal. La distancia emocional entre ambos se convirtió en un abismo insalvable y en medio del ruido ensordecedor de la fama de ella y el silencio sepulcral de las maquinaciones de él, el amor que alguna vez pareció indestructible comenzó a marchitarse rápidamente, dejando a Valentina peligrosamente vulnerable a los ataques de nuevos enemigos en la industria, mientras Alejandro,
Cegado por su sed de sangre, no lograba ver que su venganza estaba destruyendo lo único que realmente valía la pena en su existencia. La ceguera emocional de Alejandro llegó a su punto de no retorno cuando, en su desesperación por asestar el golpe definitivo contra el imperio de Benji, implementó una estrategia tan arriesgada que cruzaba la línea de la legalidad hacia un territorio criminal sumamente peligroso, sin prever las catastróficas consecuencias colaterales que su plan maestro iba a desencadenar sobre personas inocentes. Utilizando los fondos ilícitos obtenidos a través de sus nuevas alianzas en el inframundo de la ciudad, Alejandro logró infiltrar un virus informático devastador en los servidores principales de la constructora de su tío, diseñado meticulosamente para desviar millones de dólares hacia cuentas fantasmas en paraísos fiscales, con la intención de alertar inmediatamente después a las autoridades de fraude fiscal y lavado de activos para que allanaran las oficinas de Benji. Sin embargo, en su estado de furia ciega y agotamiento mental crónico, Alejandro cometió un error de cálculo imperdonable al no investigar a fondo la procedencia de una gran inversión reciente que había ingresado a las arcas de la empresa de su tío, ignorando por completo que esos fondos específicos estaban íntimamente ligados a la financiación del primer gran concierto masivo de Valentina en Lima Norte, una operación financiera compleja que el representante de ella había gestionado a través de canales poco transparentes. Cuando el virus informático se activó en la oscuridad de la madrugada, bloqueando las cuentas y desencadenando una alerta roja en el sistema bancario nacional, los fondos destinados a pagar la seguridad, el alquiler del estadio y a los músicos de Valentina fueron congelados instantáneamente, dejando el evento musical más importante de su carrera al borde de la cancelación absoluta a tan solo 24 horas de su realización. El episodio culmina en un clímax de tensión insoportable, con Alejandro observando desde su computadora cómo el sistema colapsa y la ruina de Benji se hace realidad, sintiendo un efímero segundo de victoria antes de recibir una llamada desesperada y ahogada en llanto de Valentina, quien le informa que todo está perdido, que la policía está confiscando los equipos del concierto por falta de pago y que su carrera acaba de ser destruida por un misterioso ataque cibernético. Congelado por el horror y la culpa al comprender la magnitud de la tragedia que él mismo acaba de provocar, Alejandro se da cuenta de que ha disparado un arma de destrucción masiva que, en lugar de aniquilar a su enemigo, ha impactado directamente en el corazón de la mujer que ama, dejándolo atrapado en un callejón sin salida donde cualquier intento de confesión podría llevarlo directamente a prisión, mientras el teléfono en su mano sigue transmitiendo los sollozos desgarradores de Valentina.